estimados espectadores de la tragedia humana. El orgullo, ese veneno sutil que se desliza en las venas de los hombres, distorsionando su visión, nublando su juicio, convirtiendo la claridad en una niebla opaca. Se sienten invencibles, como dioses en un mundo de mortales, y en su ceguera olvidan lo que realmente valoran. Como sombras que se arrastran, pierden de vista la luz que alguna vez iluminó su camino. Miran a su alrededor, pero lo que ven son espejos que reflejan solo su propia grandeza, olvidando que el verdadero valor se encuentra en lo que dejan atrás. La ciudad de Gasem está llena de personajes atrapados en esta telaraña de ego. Cada uno de ellos, un rey en su propia prisión, se aferra a su orgullo como si fuera una armadura. Pero, ¿a qué precio? La historia está repleta de aquellos que, cegados por su arrogancia, han perdido todo. Miren a sus ídolos caídos, esos héroes que se convirtieron en villanos por no poder soltar el yugo de su propio ego. El tiempo, ese juez implacable, les ha mostrado que la verdadera fuerza no reside en la altivez, sino en la humildad de reconocer sus errores. El orgullo es un ladrón sigiloso, que roba lo que más amamos. Nos susurra al oído que somos superiores, que no necesitamos a nadie, que somos suficientes por nosotros mismos. Pero, en el fondo, nos deja vacíos. Nos aleja de las personas que podrían elevarnos y empujarnos a ser mejores. La balanza de la vida se inclina y lo que se pierde es más valioso que cualquier victoria personal. Las relaciones se desmoronan, las conexiones se rompen y la soledad se convierte en la única compañía que queda. Un eco en un vasto abismo. Pero, la ironía, ¿no? En su búsqueda de ser grandes, han construido muros altísimos que los aíslan de lo que realmente importa. Se creen invulnerables, pero en realidad son prisioneros de su propio orgullo. Las defensas que levantan solo sirven para separarlos de aquellos que podrían ofrecerles consuelo y entendimiento. Se convierten en islas solitarias, rodeadas por un mar de indiferencia, donde la soledad es un monstruo que devora lo que queda de su humanidad. La soledad no es solo un estado, es un ladrón que se lleva la esencia de quienes somos. A través de las grietas de sus corazones, el dolor se filtra y lo que alguna vez fue alegría se transforma en un eco silencioso. El aislamiento no es fuerza, es debilidad disfrazada. La mente se convierte en un campo de batalla donde el orgullo se enfrenta a la realidad y la oscuridad comienza a reinar. ¿Qué queda cuando se apagan las luces? Solo el vacío, un abismo que grita por compañía. Cada paso que dan hacia la arrogancia es un paso más lejos de la redención. El orgullo no es un amigo, es un carcelero. Y cuando llega el momento de enfrentar las consecuencias de sus actos, el tiempo se convierte en el verdugo. La justicia que busca se presenta en forma de soledad, de arrepentimiento, de un espejo que refleja lo que han perdido. La verdad, esa cruel maestra, les enseña que el orgullo, lejos de ser un estandarte, es una cadena que los ata a un destino sombrío. Así que, escuchen bien. Miren en su interior y pregúntense, ¿qué valor tiene el orgullo si al final nos deja vacíos? La oscuridad que temen puede ser la misma que les brinda la fuerza para levantarse. Dejen que el tiempo haga su trabajo. Acepten que han perdido, pero no se pierdan en el lamento. Porque, aunque la soledad sea un precio alto, la lección que aprenderán será el faro que los guiará de vuelta a la luz. Los muros que levantamos no son más que ilusiones, construcciones frágiles de orgullo y miedo que nos aíslan del mundo. Cada ladrillo, una decisión arrogante, cada grieta, un recuerdo de lo que hemos perdido. Se nos muestra la vulnerabilidad como un enemigo a vencer, y en ese combate, olvidamos que la verdadera fortaleza reside en la conexión con los demás. Estos muros, aunque altos y sólidos a la vista, son en realidad prisiones que nos condenan a una soledad asfixiante. En Gasem, muchos han caído en esta trampa. Personajes que, alzados en sus tronos de arrogancia, prefirieron la soledad a la posibilidad de ser heridos. Se creyeron invulnerables, como si la independencia absoluta fuera el camino hacia la grandeza. Pero, ¿quiénes son realmente los grandes si no pueden compartir su carga?
La soledad se convierte en su única compañera, un eco frío en la inmensidad de su vacío. Cada uno de ellos, un guerrero sin ejército, perdido en un mar de desolación. Las historias de aquellos que se aislaron por su arrogancia son un recordatorio cruel de la fragilidad de la existencia. Héroes que se convirtieron en sombras, olvidando que la luz también brilla en la cercanía de otros. La soledad no es una elección, es una condena. Cada conexión rota es un hilo que se quiebra, un lazo que se deshace, dejando tras de sí un rastro de dolor y arrepentimiento. Las risas compartidas se convierten en ecos lejanos y la calidez del entendimiento se enfría en la distancia. El aislamiento, en su esencia, es un veneno que consume. La mente, atrapada en este laberinto de soledad, se convierte en un campo de batalla. Las voces internas susurran dudas y miedos, y la oscuridad se cierne como un manto pesado. Los pensamientos que una vez fueron claros se distorsionan, se convierten en sombras que se alimentan de la desesperación. La lucha entre el orgullo y la realidad se intensifica, y es en esos momentos oscuros cuando se revela la verdadera naturaleza de la soledad, un monstruo que devora la esperanza y deja solo cenizas. Pero el dolor de la soledad no es en vano. Es un maestro severo, que enseña lecciones difíciles. La vulnerabilidad no es debilidad, es una puerta abierta a la conexión, a la comprensión. Cuando se enfrentan a su propia oscuridad, los hombres pueden encontrar la luz que reside en la aceptación de sí mismos y de los demás. Aquellos que se atreven a derribar sus muros descubrirán que la comunidad, ese tejido de relaciones humanas, puede convertirse en un refugio. El aislamiento, aunque tentador, trae consigo un alto costo. Cada decisión egoísta, cada momento de arrogancia, se transforma en una carga que arrastramos. Las relaciones se rompen, las oportunidades se desvanecen, y lo que queda es un eco de lo que pudo ser. La soledad se convierte en un recordatorio constante de que el orgullo es un ladrón que nos roba lo que más valoramos, el amor, la amistad, la conexión auténtica. Así que, ¿qué queda cuando los muros caen y la soledad se revela? Un camino hacia la redención. Aquellos que se atreven a mirar en su interior, a enfrentar la sombra que han creado, pueden encontrar la fuerza para reconstruir. Cada ladrillo que se quita es una oportunidad de reconectar, de sanar las heridas abiertas. La comunidad se convierte en un faro, iluminando el camino hacia la sanación y el entendimiento. La verdad, aunque dolorosa, es liberadora. La oscuridad que hemos temido puede ser el catalizador para un cambio verdadero. En lugar de temer a la soledad, debemos aprender a abrazarla, a escuchar las lecciones que nos susurra. Porque es en la aceptación de nuestra vulnerabilidad que encontramos la verdadera fortaleza. Y cuando finalmente decidimos derribar esos muros, la luz puede fluir de nuevo, trayendo consigo la posibilidad de nuevas conexiones, nuevas historias y una vida renovada. El poder, ese dulce veneno que se desliza por las venas, embriagando la mente y distorsionando la realidad. Es un fuego que consume, que ilumina solo para dejar cenizas en su rastro. En Gassen, muchos han sucumbido a su seducción, creyendo que el control absoluto les haría invulnerables, que la ambición era la clave para la grandeza. Pero, ¿qué es la grandeza sino un espejismo en el desierto de la soledad? El orgullo se convierte en su cadena y cada eslabón es un recuerdo de la caída inminente. Los líderes que se erigen como titanes, con la arrogancia como su estandarte, caen con la misma facilidad con la que se levantan. La historia está llena de ejemplos, hombres que una vez se sintieron en la cima del mundo y que, al mirar hacia abajo, encontraron el abismo. Su ambición se vuelve su perdición, un ciclo interminable donde el poder devora a los poderosos. Se aferran a sus tronos, pero el suelo bajo sus pies es inestable, un laberinto de decisiones egoístas y deslealtades. La justicia del tiempo, siempre implacable, se convierte en su verdugo. El orgullo actúa como un velo, ocultando la verdad y distorsionando el juicio. Aquellos que se dejan llevar por su ambición no ven las señales de advertencia, esos ecos lejanos que susurran que su caída es inevitable. Se convierten en sombras de lo que alguna vez fueron, atrapados en un ciclo de exceso y egoísmo.
La ruina se acerca sigilosamente, como un ladrón en la noche, esperando el momento perfecto para despojarlos de todo lo que han acumulado. Es un triste espectáculo ver cómo el tiempo revela la futilidad de sus esfuerzos. Los que se creen invulnerables terminan siendo las víctimas de su propia arrogancia. La verdad, al final, siempre sale a la luz, y cuando lo hace, lo que queda es un vacío, una soledad que grita. El eco de sus decisiones reverbera en las calles de Gassem, recordando a todos que el poder no es más que una ilusión, un castillo de arena que se desmorona al primer soplo de la realidad. La justicia del tiempo es cruel, pero también es justa. Aquellos que han sido devorados por su propio orgullo quedan expuestos en su miseria. El ciclo del poder es implacable, y la ambición desenfrenada solo lleva a un callejón sin salida. En la búsqueda de más, los líderes dejan atrás lo que verdaderamente importa, las conexiones humanas, la empatía, la comprensión. El vacío se convierte en su compañero y la soledad se cierne sobre ellos como una sombra. El orgullo, en su esencia más pura, es la raíz de su caída. Se creen invencibles, pero la historia ha demostrado que la arrogancia es un enemigo implacable. Cada decisión egoísta, cada paso en falso, les empuja más hacia el abismo. La caída es inevitable, y cuando llega, el silencio que deja es ensordecedor. Los ecos de sus risas se desvanecen, y lo que queda es el frío abrazo de la soledad. En este oscuro ciclo, la única salvación se encuentra en la aceptación. Aceptar que el poder no es un fin, sino un medio, que la verdadera grandeza reside en la humildad. Solo aquellos que se atreven a mirar en su interior, a confrontar su propia sombra, pueden encontrar la luz que brilla en medio de la oscuridad. La caída, aunque dolorosa, puede ser el inicio de un nuevo camino, una oportunidad para reconstruir lo que se ha perdido. Así que, en esta danza macabra del orgullo y el poder, recordemos que el tiempo es un maestro que revela las verdades más oscuras. La historia de Gassem está llena de advertencias, susurros de aquellos que cayeron por su propia ambición. La justicia no es un lujo, es una inevitable consecuencia de nuestras acciones. Y en esta sinfonía de sombras, donde el vacío se convierte en el eco de nuestras decisiones, debemos encontrar la fuerza para levantarnos de las cenizas y buscar la redención en la oscuridad. La oscuridad, esa abrumadora aliada que muchos temen, es en realidad la cuna de la fortaleza. En la penumbra, donde otros ven el abismo, algunos encuentran su verdadero poder. El vacío que deja el orgullo, esa sombra que engulle a los arrogantes, puede transformarse en un terreno fértil para aquellos que se atreven a mirar más allá. Porque en la oscuridad, en ese silencio ensordecedor, se esconde la oportunidad de renacer, de forjar una nueva identidad. Gassem es un espejo fracturado, reflejando las luchas internas de sus habitantes. Cada calle oscura cuenta la historia de un alma que ha caído o ha renacido. Aquellos que enfrentan su sombra, que se sumergen en las profundidades de su dolor, descubren que la verdadera fuerza no proviene del poder, sino de la capacidad de aceptar sus propias imperfecciones. La oscuridad puede ser un abismo, pero también es el crisol donde se forjan los verdaderos guerreros. En los momentos más oscuros, cuando la desesperación se cierne como un manto pesado, algunos encuentran la chispa que enciende la llama de la redención. Historias de personajes que, al borde del colapso, levantan la mirada y deciden enfrentar sus demonios. Es en la soledad donde se revela la verdad más cruda, y aquellos que han sido marcados por el dolor descubren que pueden usar esa herida como un estandarte. La oscuridad se convierte en su aliada, un recordatorio constante de que han sobrevivido a lo peor. La lucha interna es un viaje solitario, pero no necesariamente infructuoso. Cada paso hacia la aceptación es un paso hacia la luz. La importancia de enfrentar esa oscuridad interna no puede ser subestimada, es el primer paso para sanar, para reconstruir lo que se ha perdido. En el silencio se encuentran las respuestas que la arrogancia nunca permitió escuchar. La introspección se transforma en un faro, guiando a aquellos que buscan redimirse de sus propios errores. Las lecciones aprendidas en el silencio son las más poderosas.
Cada momento de reflexión trae consigo la posibilidad de transformación. Los que han caído en la trampa del orgullo deben aprender a levantarse, a usar sus fracasos como peldaños hacia una nueva vida. En la oscuridad, la justicia se manifiesta, no como un castigo, sino como una oportunidad para renacer. El tiempo tiene una manera de revelar lo que realmente importa, y aquellos que han estado dispuestos a confrontar su verdad encuentran en su interior una fuerza inquebrantable. La oscuridad no es el fin. Es una etapa, un proceso que muchos deben atravesar para descubrir su verdadero yo. En cada cicatriz, en cada lágrima derramada, hay un testimonio de resiliencia. Aquellos que eligen enfrentar su oscuridad no solo encuentran la fuerza para levantarse, sino que también aprenden a construir conexiones más profundas con los demás. Entienden que la vulnerabilidad es una poderosa forma de fortaleza y que compartir su dolor puede ser el puente hacia la sanación. En este paisaje sombrío de Gassen, la luz puede parecer lejana, pero siempre hay una chispa que puede encender la esperanza. La oscuridad, en su complejidad, ofrece un refugio donde los corazones heridos pueden encontrar consuelo. Es en la aceptación de la propia historia, con sus altibajos, donde se encuentra la verdadera grandeza. La fortaleza nace de la lucha, y aquellos que se atreven a sumergirse en su propia oscuridad emergen transformados, listos para enfrentar el mundo con una perspectiva renovada. Así que, en medio de esta tormenta de sombras, recordemos que la oscuridad no es solo un lugar de pérdida, sino también de descubrimiento. La verdad se encuentra en las profundidades, y la justicia del tiempo, aunque lenta, siempre llega a quienes buscan la redención. La oscuridad puede ser aterradora, pero también es el camino hacia la luz, hacia la verdadera fuerza que reside en cada uno de nosotros. La introspección, ese oscuro arte de mirar hacia adentro, es una herramienta que pocos se atreven a utilizar. En esta ciudad desbordante de luces y sombras, donde la arrogancia camina de la mano con el ego, el verdadero desafío radica en enfrentarse a uno mismo. La valentía no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de desnudarse ante el espejo de la propia alma. La soledad, a menudo temida, se convierte en la madre de la sabiduría, ofreciendo respuestas que el ruido del mundo nunca podrá proporcionar. Preguntas provocativas surgen en el silencio. ¿Qué hemos perdido en nuestra búsqueda insaciable de poder y reconocimiento? ¿Cuántas relaciones han sido despojadas por el veneno del orgullo? Cada decisión egoísta, cada acto impulsado por la necesidad de ser más que los demás, deja cicatrices profundas que marcan el camino hacia la soledad. La introspección nos invita a desenterrar esos recuerdos, a explorar las huellas que el orgullo ha dejado en nuestras vidas y a reconocer que en el fondo de esa oscuridad hay lecciones esperando ser aprendidas. La sanación no es un proceso lineal. Es un viaje tortuoso, lleno de altibajos, donde cada paso hacia la aceptación puede sentirse como un retroceso. Sin embargo, es en esos momentos de lucha que se forjan las verdaderas conexiones con los demás. Al abrirnos sobre nuestras vulnerabilidades, transformamos la soledad en un puente hacia la empatía. El dolor compartido no solo sirve como un recordatorio de que no estamos solos, sino que también nos permite comprender la fragilidad de las relaciones, un aspecto que el orgullo nunca nos permitirá ver. El tiempo, ese juez implacable, tiene una forma peculiar de enseñarnos la justicia de nuestras acciones. Cada decisión egoísta que hemos tomado se convierte en un eco en el vacío, resonando en las paredes de nuestro ser. La introspección se convierte en el faro que ilumina este abismo, guiándonos hacia la verdad que hemos ignorado. La responsabilidad personal emerge de las sombras, recordándonos que las relaciones se construyen sobre cimientos de respeto y humildad, no sobre la necesidad de ser el más fuerte. La autoevaluación, aunque incómoda, se convierte en un alivio para el alma. En lugar de huir de las consecuencias de nuestras decisiones, debemos enfrentarlas con la cabeza en alto. Cada vez que nos permitimos caer en la trampa del orgullo, pagamos un precio. Las relaciones se rompen, los lazos se desvanecen y el vacío se expande, dejando un rastro de soledad que se siente como un eco interminable.
La introspección nos ofrece la oportunidad de romper este ciclo, de reconstruir lo que ha sido destruido y de aprender a valorar lo que realmente importa. La oscuridad en la que a menudo nos encontramos no es solo un lugar de desesperación, sino también un campo fértil para el crecimiento. En la penumbra, podemos encontrar la fuerza necesaria para transformar nuestras heridas en lecciones. Al enfrentar nuestra historia, incluso la más dolorosa, descubrimos que cada cicatriz cuenta una historia de resistencia. La introspección se convierte en el primer paso hacia la redención, abriendo puertas a un futuro donde el orgullo ya no tenga lugar. En este viaje hacia la autorreflexión, encontramos la luz escondida en la oscuridad. La verdad, a menudo dolorosa, nos lleva a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de los demás. Las decisiones que tomemos a partir de este entendimiento no solo moldearán nuestro destino, sino también el de aquellos que nos rodean. La responsabilidad personal se convierte en un faro que nos guía, iluminando el camino hacia relaciones más significativas y auténticas. Así, en medio del eco de nuestras decisiones pasadas, la introspección brilla como una luz tenue pero constante. La oscuridad no es el enemigo, es el lugar donde podemos encontrar las respuestas que han estado ocultas. Al aceptar nuestras imperfecciones y aprender de nuestro orgullo, nos preparamos para un futuro donde la humildad y la conexión prevalezcan sobre la soledad. En este viaje, la verdadera fuerza se revela en la capacidad de transformar la oscuridad en luz y de construir puentes en lugar de muros. Las decisiones egoístas, como sombras alargadas en un atardecer sombrío, acechan a aquellos que se atreven a andar por el sendero de la ambición desmedida. Cada elección, cada acción motivada por el deseo de ser más que los demás, deja una huella indeleble en el alma. Es un juego peligroso, donde el precio a pagar es a menudo mayor de lo que uno está dispuesto a aceptar. Las relaciones, esos delicados hilos que nos unen, pueden romperse con la facilidad de un cristal al caer al suelo. Las pérdidas irreparables, como ecos lejanos, resuenan en la mente de aquellos que han perdido más de lo que jamás imaginaron. En un mundo donde el orgullo se erige como un dios, quienes se niegan a someterse a su voluntad se ven atrapados en la trampa de la soledad. Cada acción egoísta, cada momento donde se antepuso el interés personal al bienestar ajeno, se convierte en un ladrillo en la muralla que construimos alrededor de nuestro corazón. La soledad, esa compañera implacable, se aferra con fuerza, recordándonos que cada victoria alcanzada a expensas de otros es, al final, una derrota personal. El dolor de la soledad, ese fuego que consume desde adentro, se convierte en una lección difícil pero necesaria. La ausencia de aquellos que una vez amamos se siente como un vacío en el pecho, una herida que se niega a sanar. La arrogancia, ese veneno dulce que se saborea en momentos de triunfo, nos ciega ante la verdad, que las relaciones auténticas son el verdadero tesoro que debemos cuidar. Sin embargo, el egoísmo nos convierte en arquitectos de nuestra propia ruina, levantando muros que nos aíslan en nuestra propia prisión. La responsabilidad personal, ese faro que a menudo ignoramos en nuestra búsqueda de poder, brilla con una intensidad escalofriante. Cada elección hecha sin pensar en las consecuencias es un recordatorio de que estamos en deuda con aquellos que hemos herido. La falta de respeto hacia los demás, en nombre de la ambición, nos deja expuestos a la tormenta del arrepentimiento. En el silencio de la noche, cuando el mundo se detiene, las sombras de nuestras decisiones empiezan a cobrar vida, revelando la verdad que tanto tememos enfrentar. La introspección, aunque dolorosa, es el único camino hacia la redención. Al mirar hacia adentro, encontramos el espejo que refleja no solo nuestras victorias, sino también nuestras traiciones. Las decisiones impulsivas, aquellas que tomamos en un arrebato de ego, se convierten en las cadenas que nos atan al pasado. La soledad se vuelve un recordatorio constante de lo que hemos sacrificado, la conexión humana, el amor, la amistad. En cada despertar, la culpa nos observa, como un espectro que se niega a desvanecerse. El tiempo, ese juez implacable, se convierte en nuestro aliado o en nuestro verdugo. Con cada día que pasa, las decisiones egoístas florecen en consecuencias que a menudo no podemos anticipar. Las relaciones se desgastan,
los lazos se rompen y, al final, la soledad se convierte en una compañía habitual. La vida, en su crueldad, nos enseña que lo que una vez consideramos inquebrantable puede desvanecerse con un simple acto de egoísmo. Así, en el eco de nuestras decisiones pasadas, el dolor de la soledad se convierte en un maestro severo. Las lecciones aprendidas en la oscuridad son las que forjan la verdadera fortaleza. En este viaje hacia la autoevaluación, la responsabilidad personal emerge de las sombras, recordándonos que el camino hacia la redención comienza con un simple paso: reconocer nuestras fallas y aprender de ellas. La oscuridad, lejos de ser una enemiga, se convierte en el escenario donde podemos encontrar la luz que nos guiará hacia un futuro donde el egoísmo ya no tenga cabida. La oscuridad, ese vasto océano de sombras y susurros, esconde en su seno la promesa de redención. Muchos creen que la luz radiante es la única guía, pero ¿acaso no es en el abismo donde se forjan las almas más poderosas? En cada rincón sombrío de Gassem, donde otros ven desesperación, yo veo potencial, la posibilidad de levantarse de las cenizas, como el fénix que resurge en un estallido de fuego. La fragilidad de nuestras relaciones, ese cristal que se quiebra al más leve toque, nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la arrogancia, sino en la humildad que florece en la adversidad. Las historias de aquellos que han caminado por la senda oscura, enfrentándose a sus demonios internos, son las que resuenan con más fuerza. Ellos no son meras sombras, son guerreros que han aprendido a abrazar la oscuridad como una aliada. Al mirar hacia atrás, en sus momentos más bajos, descubrieron que la pérdida puede ser un catalizador para el cambio. En la soledad, encontraron la voz que les susurraba verdades que el orgullo había silenciado. Así, como las raíces de un árbol que se aferran a la tierra en medio de una tormenta, renacieron con una sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar. La comunidad, ese tejido de almas interconectadas, juega un papel vital en el proceso de sanación. En un mundo donde el egoísmo reina, la verdadera fuerza reside en la capacidad de tender la mano, de reconstruir puentes en lugar de muros. Los vínculos auténticos, aquellos que se forjan en la lucha y el entendimiento, son las luces que iluminan incluso los senderos más oscuros. No se trata solo de sobrevivir, se trata de encontrar consuelo en los demás, de compartir el peso de las decisiones pasadas y aprender juntos a levantarse. En la unión, encontramos la fuerza para desafiar las sombras que intentan consumirnos. Reflexionar sobre la fragilidad de nuestras relaciones es un ejercicio doloroso, pero necesario. Cada chispa de conexión que hemos perdido por el camino se convierte en un recordatorio de lo que realmente importa. La humildad, esa virtud muchas veces despreciada, brilla como un faro en la noche más oscura. Aceptar que todos somos vulnerables, que todos hemos caído en la trampa del orgullo, nos permite vernos como parte de una narrativa más grande. La justicia del tiempo, aunque implacable, nos otorga la oportunidad de reescribir nuestra historia, de transformar el dolor en lecciones que nos guiarán hacia un futuro más sabio. Así, la luz, que una vez parecía distante, vuelve a brillar cuando nos atrevemos a enfrentar la oscuridad que llevamos dentro. La redención no es un regalo, es una conquista. Cada paso en este viaje hacia la autoevaluación es un acto de valentía. Al despojarse de las capas de orgullo, comenzamos a ver la verdad desnuda, que el egoísmo solo engendra soledad y que la verdadera fuerza proviene de la conexión genuina con los demás. En cada pequeño acto de humildad, en cada gesto de empatía, encontramos las semillas de un nuevo comienzo. La fragilidad de nuestras relaciones se convierte en el cimiento sobre el cual podemos construir un futuro más luminoso. A medida que navegamos por las aguas turbulentas de la vida, recordemos que la oscuridad no es el final, sino el preludio de una nueva luz. En la aceptación de nuestras imperfecciones, en la búsqueda de la redención, hallamos la verdadera libertad. La lucha contra el orgullo, esa bestia que nos consume, se transforma en el camino hacia la sanación. Y, al final, seremos recompensados con un brillo que solo aquellos que han conocido la oscuridad pueden apreciar plenamente. Comparte este mensaje si crees que la oscuridad puede ser el escenario donde nacen las almas más fuertes.
Cuéntame en los comentarios cómo un momento de desespero te llevó a descubrir tu verdadero poder y suscríbete para más reflexiones profundas que desafían la luz y abrazan la sombra. Recuerda, no se trata solo de sobrevivir, en la lucha encontramos nuestra verdadera esencia.